Listo, amigo Fabricio, muchísimas gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que pues estemos muy bien, espero que hayas aprovechado al máximo la semana. Tengo entendido que el día miércoles no descansaste, así que también tuviste clase. Y es sacarle provecho pues porque queda poco, ¿no? Estamos ya en la semana número 15 y estoy seguro pues de que vas a hacer un gran cierre de ciclo, ¿no? En esos últimos meses que nos quedan. Y muchachos, como es ya costumbre, por favor, confírmame si se logra ver mi PPT, ¿ya? Confírmame, por favor. Hoy he entrado de otro dispositivo, ya que está un poquito lenta mi laptop, pero creo que ahora se puede hacer la clase sin ningún problema. Listo, chicos. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están poniendo así. Bien, muchachos. Hoy día el tema que vamos a hacer es justamente el siguiente. Es el periodo entre guerras, entre la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial, y vamos a ver también el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Para ello, nosotros tenemos que recordar acontecimientos importantes. ¿Cómo así llegó a su fin la Primera Guerra Mundial? O la Gran Guerra, conocida como antes era llamada, ¿no? ¿Alguien recuerda qué documento le puso fin a la guerra, a la Gran Guerra? ¿Alguien lo recuerda? El Tratado de Versalles, muy bien, Cristian, sí, claro, ¿no? El Tratado de Versalles es aquel tratado que le pone fin. Y el Tratado de Versalles, ¿a quién castigaba duramente? ¿Quién era el país que iba a estar duramente castigado a partir de ello? Alemania, muy bien, excelente, Alemania, ¿no? Principalmente el Tratado de Versalles es impulsado por Inglaterra y por Francia, ¿no? Ya que estos países habían sido los que más complicaciones tuvieron en la guerra, ¿no? Prácticamente Francia tuvo que desgastarse económicamente para poder aguantar el avance alemán y pues Inglaterra también tuvo desgaste en la parte marina, ¿no? En la parte marítima. Entonces, chicos, este periodo entre guerras trae consigo también una consecuencia. A ver, la consecuencia de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra fue que un país se convirtió en potencia. ¿Quién fue este país que surgió como potencia después de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos. Muy bien, muy bien, excelente Fabricio, muy bien José. Estados Unidos, ¿cierto? Habíamos ya analizado las razones del por qué Estados Unidos se consolida, ¿no? Estados Unidos, la guerra no se peleó en América, sino se peleó en Europa, razón por la cual el comercio, el mercado, la producción norteamericana no se va a ver afectada, y pues un desgaste de las potencias antiguas, de las potencias viejas, por así decirla, va a traer consigo de que no lleguen a poder entrar a todos los mercados de los cuales dependía. Así que poco a poco Estados Unidos va a poder lograr pues consolidarse, ¿no? Y justamente muchachos vamos a ver ello, ¿sí? Hoy día vamos a entrar a nuestra quinceava semana y entramos con este periodo conocido como el periodo entre guerras. Acá está el resumen de todo lo que vamos a ver el día de hoy. Acá está el resumen de todo. Recuerda por favor muchachos que el periodo entre guerras es un periodo que se da en una línea de tiempo desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estas guerras, este periodo entre guerras se caracteriza por las siguientes razones. El primer punto es de que Estados Unidos se va a consolidar como la potencia mundial. Yo te había dicho, ¿no? Estados Unidos también entró al final de la Gran Guerra, ¿no? A partir del hundimiento de Lusitania, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, claro, no el pretexto para poder ingresar a la Gran Guerra. Y Estados Unidos va a verse como la razón del por qué, claro, muy bien, Fabricio, la razón del por qué ganaron, ¿no? Entonces, ante ello va a también imponerse y las potencias mundiales como Alemania, Francia, Inglaterra, ¿no? Y qué decir de Rusia que se retiró de la guerra, pues habían sido golpeadas duramente a partir del desgaste que trae consigo una guerra. Así que Estados Unidos va a terminar la guerra, va a ver los mercados y va a darse cuenta que los mercados están golpeados, que los países que tenían predominio sobre estos lugares, pues en realidad ya no lo tienen. Y ante ello Estados Unidos va a tomar esos mercados, ¿eh? El surgimiento, muchachos, de la Unión Soviética a partir de la Revolución Rusa. Este tema de la Revolución Rusa deberíamos haberlo hecho hace 2 semanas, porque la Revolución Rusa, en el marco del tiempo, en la cronología, se dio en 1917, o sea, antes de que acabe la Gran Guerra. Pero la vamos a estudiar hoy día de hoy porque tenemos que darnos cuenta que la URSS va a jugar un papel importante en la Segunda Guerra, pues, ¿no?
Entonces, se va a consolidar durante el periodo entre guerras para luego ser la razón de, o estar preparado para poder afrontar la Segunda Guerra Mundial. Bien, muchachos, la fragilidad de la democracia en Inglaterra y Francia va... Alemania y, perdón, Inglaterra y Francia, muchachos, ante el crecimiento de la Alemania de Hitler, va a mostrar debilidad. Ellos van a preferir firmar tratados, acuerdos de no agresión, en vez de someter a Alemania, pues, ¿no? Y es que el crecimiento abismal que tuvo Alemania de unos años generó molestia, pues, ¿no? Razón por la cual vamos a darnos cuenta de que, muy bien, Fabricio, excelente, esa región, pues, ¿no? Esa región que estaba al sur de Alemania. Entonces, chicos, estas democracias en realidad todavía seguían muy golpeadas por la parte de la Gran Guerra. Y aquí van a demostrar debilidad, ¿no? Francia va a ser duramente golpeada en la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra va a estar dentro del podio de los grandes líderes que derrotan a los nazis, pero ya no de la misma forma como eran los Estados Unidos y como lo era la URSS, ¿no? Así que chicos, también, importante aquí es el surgimiento también de los movimientos fascistas, ¿no? Aparece Hitler en Alemania, aparece Mussolini en Italia, aparece Franco en la parte de España, ¿no? Entonces, todo eso, chicos, es justamente lo que vamos a ver. Dentro de una línea del tiempo tenemos el Tratado de Versalles, un tratado considerado un tratado de guerra, más no de paz, debido a que golpeó duramente a Alemania. La hegemonía de Estados Unidos en los famosos años 20, ¿no? ¿Tú tienes 20 años ya o todavía? Todavía no tienes 20 años, ¿no? ¿O sí? ¿Estás cerca de cumplir 20 años ya? Todavía, muy bien, Fabricio, no te preocupes, no, todavía, bien. Bien, muchachos, hasta el día de hoy se considera que los años 20, los 20 años hacia los 30, es la mejor etapa, ¿no? Es la plenitud, se dice, ¿no? De 11 a 20 eres joven, ¿no? Todavía estás al lado de tus padres, ¿no? No tienes independencia económica, tal vez, ¿no? Pero de los 20 a los 30 es como que ya, ¿no? Disfrutas tu juventud y a la vez también el ingreso de dinero, ¿no? De 30 para 40 ya estás como que ya te hace efecto te hace efecto un poco los años, ¿no? Bien, entonces, estos felices años 20 y este término, los felices años 20, surge justamente a partir de Estados Unidos, ¿ah? A partir de Estados Unidos, en la década del 20, en la década del siglo, en la década de la segunda década del siglo XX, van a ser conocidas como la etapa de hegemonía norteamericana, llamada los felices años 20. Esto va a terminar cuando estalle una depresión, un golpe económico duro en la famosa caída de la bolsa de Wall Street, ¿no? El famoso crack del 29, ¿no? El famoso crack del 29. Y el crack del 29 golpea significativamente a Estados Unidos, razón por la cual Estados Unidos va a tener que paralizar un poco su economía, muchas fábricas van a quebrar, va a haber desempleo, los bancos van a quebrar, ante ello, pues los ahorros de la gente que había puesto ahí también quiebran, las inversiones de los bancos que financiaban obras, por ejemplo, también quiebran. Esto va a traer consigo un desorden completo, económicamente hablando, en la parte de Estados Unidos, principalmente en Nueva York, y también afecta a las economías mundiales, debido a que yo te había dicho que Estados Unidos era el líder mundial, ¿no? Y esta es una de las razones del por qué Hitler llega al poder, ¿no? La Gran Depresión, la falta de economía, la crisis económica a nivel mundial, trae consigo que aparezcan personajes nacionalistas, ultranacionalistas, conservadores, ¿no? Porque el día de hoy se conoce como la ultraderecha, llegan con una idea de lo que la gente quería escuchar, ¿no? Quería reivindicación y pues eso es lo que proponía Hitler, ¿eh? Y bueno, tú sabes de que ante el ascenso de Hitler va a estallar la Segunda Guerra Mundial cuando invada Polonia, ¿no? Bien chicos, ¿hasta aquí me has entendido? ¿Todo está claro hasta esta parte de aquí que hemos conversado? ¿Sí? Genial. Bien, porque este es el resumen de toda la clase, ¿ah? Todo lo que te voy a dar a partir de ahora es simplemente un poco más de información. Pero ese es el resumen. Este es el resumen. Facilito, ¿no? Sencillo para ti, ¿no? Sí. Listo. Bien, muchachos, entonces entremos a los felices años 20, ¿no? El auge y crisis, ¿no?
mejor momento y a la vez el peor momento de la economía norteamericana. Muchachos, Estados Unidos se había convertido en potencia. A partir de que se convierte en potencia, empieza a ganar mercados. Profe, ¿por qué gana mercados? Porque los países que tenían el control de esos mercados ya no pueden darse abasto, porque han sido golpeados duramente por la guerra mundial. Ante ello, muchachos, Estados Unidos va a ocupar ese puesto y va a empezar a crecer su comercio, por ejemplo, ¿no? Entonces, como va a empezar a crecer, va a generar mayor cantidad de regalías, mayor cantidad de ingresos. Entonces va a haber una bonanza financiera. Esta bonanza financiera, esta bonanza económica se va a ver reflejada también en la industria. Van a aparecer nuevas industrias. ¿Por qué? Porque hay mercado, pues, ¿no? Y al haber mercado, hay inversión. O sea, a mí me conviene invertir en un lugar donde sé que hay mucho mercado para vender. No me conviene, no me conviene vender en lugares donde no hay producción o donde no van a haber compras, ¿cierto? Tú lo sabes como empresario, ¿no? O dime si tú venderías traje de baños en invierno. No, pues obviamente, ¿no? Claro que no. No te vas a poner una frazada tigre en verano, ¿no? O sí, en Máncora, imagínate, estás en Máncora, en la playa, ahí tomando sol y con tu frazada tigre. Obviamente que no, dice Lucero, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? Alguien que se agarrar bronceado, de seguro. Entonces, chicos, es importante darnos cuenta de eso, ¿no? Que se aperturan mercados, ante ello va a haber mayores ingresos, va a haber una inversión y también los bancos van a empezar a dar más crédito. ¿Por qué? Porque mira aquí, esto es para que lo puedas entender. El, los negocios en Estados Unidos han crecido duramente gracias al fin de la Gran Guerra y la consolidación de Estados Unidos como potencia mundial. Entonces, todos los negocios parecían rentables. Yo, por ejemplo, podía invertir en una empresa, ¿no? Siderúrgica, tal vez, en una industria siderúrgica, porque la empresa siderúrgica de un día, de un año para otro, ha triplicado o cuadruplicado sus ingresos. Entonces yo invierto ahí porque veo que está creciendo, hay crecimiento. Pero yo solamente tengo, no sé, de ahorros 20.000 soles, imagina, ¿no? Yo tengo 20.000 soles. Pero como pareciera que el negocio es sumamente confiable y que sí o sí ganas porque todo el mundo ganaba, yo voy a pedir un préstamo al banco. Le voy a pedir 50.000 soles más, o dólares, ¿ya? 50.000 dólares. Entonces yo esos 50.000 dólares también lo voy a invertir en la bolsa, porque yo creo de que es un negocio rentable, porque yo creo que siempre va a haber crecimiento. Pero ojo, ese dinero es un dinero que todavía no es mío, es un dinero que yo no lo he producido, es un dinero que yo he pedido un préstamo. Ojo, ese es un punto primordial. Entonces, muchachos, empieza todo eso, ¿no? Pareciera de que Estados Unidos era el lugar donde tú ponías un dinero, se multiplicaba, se cuadruplicaba. Entonces, pareciera de que iba a haber crecimiento económico siempre, diario, ¿no? Entonces, eso, muchachos, hizo que la gente se preste dinero. Y ahí aparecen los bancos. Como había rentabilidad, porque todo aparentaba que estaba bien económicamente, el banco sin ningún problema le daba, ¿no?, a un trabajador, a un obrero, dinero, porque sabía que luego lo iba a recuperar, ¿no? Porque parecería que todo estaba bien. Entonces comienza esto conocido como la burbuja inflacionaria, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te estás moviendo con una plata que no es tuya, pues, porque todavía no la has producido. Es una plata, es una plata ficticia, ¿no? Porque el banco te la está dando, pero te la va a cobrar en algún momento. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, muy bien, chicos. Mucha gente se metió a la bolsa de valores, ¿no? Aparece la bolsa de valores, la famosa especulación, ¿no? Pero ¿qué es la especulación? La especulación es cuando se comienzan a ver los crecimientos en cifras en la bolsa de valores y especulas en realidad a qué acciones invertir, ¿no? O sea, se va a especular cuál está cercano al crecimiento y es ahí donde tú vas a invertir tu dinero. Entonces todo el mundo se va a basar en eso. Hay un gran problema, muchachos, ¿ah? Hay un gran problema. De que para estar en la bolsa, quieras o no, tenías que estar preparado. Tú tienes que saber dónde invertir. Y eso se te recomienda hasta la actualidad. El problema que iba a ser de que como todos tenían crédito, todos tenían acceso a dinero, la gente va a invertir en cosas que no sabe. Van a ver, por ejemplo, el padre de Kennedy, que luego va a ser presidente de Estados Unidos, decía de que era imposible creer de que ahora
un lustrabotas, con el respeto de lustrabotas, podía invertir en la bolsa, pues, ¿no? Porque ellos decían, oye, o sea, un lustrabotas ingresa a la bolsa a poner su dinero igual que yo, o sea, es como que si los dos tuviésemos el mismo conocimiento, y el hombre era una persona preparada en economía, ¿no? Entonces, aquí comienza ya a ver que algo estaba mal, que no todo era tan perfecto como se decía, ¿no? Entonces, como las industrias empiezan a ganar y como hay mercados, también empieza una producción masiva, ¿no? Vas a producir, 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 porque parecería de que siempre vas a ganar. Pero si tú vas a ganar, vas a poder, si tú siempre vas a ganar, entonces te conviene producir más. ¿Bien? Y también, muchachos, Estados Unidos va a empezar a brindarle préstamos a países, como por ejemplo el Perú. El Perú durante los años 20 vivía en un gobierno que es el gobierno de Leguía. Entonces, Bernardino Leguía, perdón, Augusto Bernardino Leguía, José no sé por qué dije, Augusto Bernardino Leguía, él le pide préstamos a Estados Unidos, Estados Unidos se los da. El cambio era de que el gobierno de Leguía lo favorezca económicamente a Estados Unidos, ¿no? Que le permita el ingreso a recursos económicos como por ejemplo el petróleo. Entonces, todo eso, muchachos, hacía ver que Estados Unidos crecía, crecía y crecía. Parecería que todo es felicidad. Pero te pregunto, muchachos, ¿todo es felicidad? ¿Siempre existe la felicidad? No, muy bien, excelente, ¿no? Y muchachos, empieza el problema. Bien, el problema. Y el problema se da a partir de que cae la bolsa de valores, ¿no? El famoso jueves negro, el martes negro, ¿no? Son los días duros en realidad de Estados Unidos. La bolsa de valores tenía una superproducción, bien, una superproducción, tenía un exceso crediticio, le había dado demasiados préstamos a la gente, y también hubo un descuido de la producción, ¿no? Entonces hubo una superproducción en cantidad, pero no en calidad. Entonces, muchachos, cuando la bolsa de valores empieza a caer, cuando las acciones de una, que ya no, o sea, llega un momento en el que ya no se tiene ese crecimiento y la bolsa se paraliza, hay acciones de empresas que comienzan a caer y ante la especulación de que la gente ve, ¿no? La gente ve que la bolsa de valores empieza a caer, la gente rápidamente agarra su plata y se lo saca de ahí. Porque si yo estoy perdiendo, porque la bolsa está cayendo, yo agarro mi dinero y no me conviene dejarlo ahí porque puede quebrar. ¿Y qué pasa? Lo saco, ¿no? Entonces, eso influye, impulsa a que esta empresa, que se vaya quedando sin acciones, va a quebrar más rápido, pues, ¿no? Y tal vez de esta empresa también dependían otras. Y así comienza a quebrarse, chicos, la bolsa, pues, ¿no? La caída dura de la bolsa de valores de Wall Street hace consigo este famoso llamado crack del 29, ¿no? La caída de la bolsa de valores de Nueva York, que trae consigo, muchachos, pues una gran cantidad de consecuencias. Va a traer consigo que bancos quiebren. ¿Por qué? Porque, chicos, si la gente acaba de perder sus ingresos, acaba de perder sus ahorros, ya no tiene cómo pagar el banco, pues así. Entonces el banco quiebra. ¿Bien? El banco quiebra y también quiebra con los ahorros de la gente, ¿no? Que tenía, porque la gente guardaba su dinero en los bancos. Muchos de estos bancos financiaban industrias y las industrias también quiebran. Ante la quiebra de las industrias genera desempleo masivo. La gente no va a tener que comer. La gente va a estar desesperada. Y ante ello va a haber, muchachos, protestas, ¿no? Entonces, esto va a traer consigo la caída de la bolsa de valores, ¿no? Una crisis económica dura, dura para Estados Unidos y que va a influenciar, va a tener una gran influencia en los países que dependían de Estados Unidos, como por ejemplo en ese momento lo eran Alemania e Italia. Curiosidad de la vida, ahí es donde aparecen Hitler y Mussolini más adelante. Hasta aquí, chicos, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Listo, chicos, lo máximo, ¿eh? Ahora, Estados Unidos, muchachos, tiene que tener una recuperación económica. No te puedes dar el lujo de estar en quiebra siempre, pues no estar en crisis siempre. Entonces se va a dar el famoso New Deal. Este New Deal, conocido también como el nuevo trato, perdóname mi inglés fluido, es conversado, es aplicado durante el gobierno de Roosevelt, ¿bien? Y él tenía una política que es hasta el día de hoy, que es hasta el día de hoy, pues, utilizada, ¿no? Que es la política de Keynes, la economía keynesiana, ¿no?
¿Qué te dice Keynes? Keynes te dice de que el Estado tiene que estar presente en momentos complicados. Según Adam Smith y la visión del capitalismo liberal, el capitalismo no tenía la participación del Estado. El Estado era simplemente un veedor, ¿no? ¿Te acuerdas de la mano invisible? Que el Estado no se meta, ¿no? Entonces, eso, muchachos, generó, mucha gente va a culpar de que eso, que el Estado no interfiere, es que genera la crisis. Porque si tú estudias un poco más el CRE de 29, te vas a dar cuenta que son los grandes empresarios los que van a inyectar dinero a Estados Unidos para poder repeler la crisis. Igual no va a funcionar del todo, ¿no? Entonces, Keynes propone de que el Estado tome también participación en caso de crisis, ¿no? En caso de problemas. Y, profe, ¿y cómo así el Estado puede intervenir? ¿Cómo el Estado puede intervenir en una economía capitalista, ¿no? Esto puede tener la intervención a partir de grandes construcciones. Profe, ¿cómo grandes construcciones? ¿Qué tienen que ver las grandes construcciones con la economía? Es que, chicos, si tú haces grandes obras, y tú determinas un presupuesto de grandes obras, va a traer consigo que estas grandes obras necesiten gente para trabajar. Y si gente trabaja durante mucho más tiempo, porque es una gran obra, significa también de que las personas no van a estar en las calles reclamando trabajo porque obviamente ahora lo tienen. Entonces, esa es una política que se aplica bastante, en el Perú se va a aplicar también. Odría, por ejemplo, aplica la política keynesiana. Odría hace grandes construcciones de obras como los grandes colegios, ¿no? La protección al obrero y al campesino, tienes que proteger al obrero y al campesino por una sencilla razón. Ella es la gente que va a gastar, pues. Tú necesitas reactivar la economía, o sea, necesitas darle a la persona un trabajo estable para que siempre cobre. Profe, pero le doy un bono. Ojo, cuidado. El bono te puede funcionar como un salvavidas en un periodo de tiempo muy breve, una brecha de tiempo muy corta. Porque ¿de qué sirve darle un bono a una persona para que gaste su dinero si no tiene un trabajo que le entregue ganancias mensuales? ¿Te das cuenta de lo que te voy diciendo? ¿Sí? Ese es el problema del bono. O sea, en el bono yo le estoy entregando plata a la gente, le estoy dando dinero a la gente. Y la gente va a gastar. Pero eso me da un periodo de tiempo que un mes, 2 meses. Yo necesito darle a la persona trabajo constante. Porque si la persona gana mensualmente, significa que también va a gastar. Y el que gaste va a traer consigo de que le compre a tal, a tal, a tal, a tal. Va a gastar su dinero en bastantes empresas. Y eso va a reactivar la economía. ¿Está claro esto hasta acá? Sí, perfecto. El aumento del salario, chicos, un incremento del salario, bien, el salario del obrero tiene que ir progresivamente también en un aumento. Y es algo sencillo, pues, ¿no? Mientras que más ganas, más gastas, ¿no? Eso creo que tú lo sabes, ¿no? Mientras que más ganas, más gastas. Si tú ganas el sueldo mínimo, te va a alcanzar netamente para tus pasajes, para tu comida, ¿no? Para haber una que otra reunión. Pero si tú ganas, por ejemplo, 4.000 o 5.000 soles, aparte de esos gastos que tienes, te vas a dar el lujo de viajar, tal vez no te puedes comprar un carro. Entonces, mientras que más ganas, más gastas. Entonces, el aumento del salario es importante para eso, ¿no? Darle a las personas posibilidad de dinero para que pueda gastar. Reducción de las horas de trabajo, bien, es una protección también al obrero, el obrero tiene que trabajar. Chicos, y es que después del CRE 29 no había empleo. Al no haber empleo, por ejemplo, en los muelles la gente iba a pedir empleo y te lo daban por un día. Después de un día, tú tenías que volver ahí al muelle, el obrero tenía que trabajar hasta golpear, ¿no? Y facilitó a los empleados recursos para mantener a su familia. Sí, también va a haber una política monetaria en la cual se va a brindar pues, algunos ingresos, ¿no? Eso de los bonos que el día de hoy han sido muy conocidos, muy famosos. ¿Tú sabías, por ejemplo, que Estados Unidos por el COVID le dio a todo norteamericano $1.200? ¿Sabías eso? Sí, le entregó $1.200 en época de COVID, en una época de pandemia. Donald Trump le dio esa plata. ¿Por qué? Porque obviamente es una forma de poder mantener por un cierto tiempo la economía. ¿Por qué? Porque eso te resulta siempre y cuando el Estado tenga recursos. Y también te resulta siempre y cuando sepas de que después de esos bonos va a venir la gente,
se va a reactivar la economía y la gente puede trabajar. Pero si tú le das bono, 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 en algún momento tus arcas van a fallar, pues. Eso es peligroso. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Interesante, ¿no? Interesante cómo la economía es fundamental para nuestro curso, ¿no? Tú dirás, profe, ese tema parece más economía. Y es que, chicos, la historia es una ciencia social. Entonces, como ciencia social, interviene el espacio geográfico, como la geografía, como el espacio geográfico en la geografía, y los recursos económicos, ¿no? De la economía, en realidad. Por ejemplo, Napoleón intentó invadir Rusia y terminó perdiendo. ¿Por qué? Porque Rusia en invierno es muy fría, pues, ¿no? Y es un tema geográfico. Entonces, es importante saber también eso. Tanto la economía como la geografía y la historia van de la mano. Bien, chicos, veamos aquí. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa, chicos, es la que va a dar origen a un gobierno socialista y es la imagen del socialismo más clara en el mundo, pues, ¿no? La famosa URSS, la famosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? ¿Qué pasaba en Rusia? Rusia, ya te lo había dicho anteriormente, Rusia era un país, un reino en realidad, muy atrasado. Industrialmente no había entrado a la carrera armamentista, no había entrado a la carrera industrial. Entonces, Rusia se encontraba duramente golpeada. Bien, chicos, entonces, Rusia tenía una figura política todavía de monarquía. Tenía a cargo a la familia Romanov, a Nicolás II. Bueno, era un zar, pero él funcionaba como un rey que, que tenía el poder absoluto, era absolutista en realidad, y era apoyado por la nobleza, ¿no? Terrateniente. La nobleza terrateniente es aquellos nobles que tienen una gran cantidad de posesión de tierra. Entonces, como Rusia no se había industrializado, obviamente no puede competir con las potencias que sí son industriales. Y eso le genera un mercado mucho más pequeño de lo que tenía antes, ¿no? Y comienzan los problemas económicos, la pobreza, el atraso de la población frente a los países occidentales como Alemania, como Francia, como Inglaterra, hasta por España, si lo quieres poner, ¿no? Entonces, mucha gente tenía ese descontento, ¿no? Y también no hubiese sido posible si no se daba la difusión del socialismo, ¿no? A partir de las ideas de Marx, de las ideas de Engel, ¿no? Y que van a tener a un líder radical, él, que es Lenin, pues, ¿no? Lenin va a ser el gobierno radical de la Revolución Rusa. Bien, muchachos, ahora sí, el movimiento obrero, ¿sí? Que son los trabajadores, se van a dividir en dos grupos, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques es un partido de gente moderada, se podría decir de gente de centro izquierda tal vez, si el día de hoy lo quieres ver de esa manera, y los bolcheviques son de ultra izquierda, pues, ¿no? Ultra izquierda. Entonces, estos bolcheviques eran los más radicales y estaban también a cargo de Lenin, ¿no? De Lenin, que es la gran figura de la Revolución Rusa. Otro antecedente y causa, se podría decir, es las precarias derrotas de Rusia, ¿no? Rusia fue derrotado en la guerra ruso-japonesa. Chicos, este es un llamado de atención, ¿no? Si tú ves el mapa, ¿quién es más grande, Rusia o Japón? Rusia, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Quién tiene mayor cantidad de población, Rusia o Japón? ¿Quién crees que tiene mayor cantidad de población, Rusia o Japón? Rusia, claro que sí, Ayrton. Muy bien, Rusia, perfecto. Pregunta, ¿quién ganó la guerra? ¿Quién crees que ganó la guerra? Japón, pues, ¿no? Claro, Japón. Y es que Rusia, muchachos, estaba atrasado, como te digo. Rusia no había vivido la época industrial aún. Y esto pues trajo consigo muchas complicaciones, pues, ¿no? Y muchachos, y bueno, una de las razones también que fue, se podría decir, la gota que derramó el vaso fue el famoso Domingo Sangriento, ¿no? En donde los sectores populares van a tener un ataque de las fuerzas del orden, ¿no? Mencionan de que fue el zar el que da la orden, ¿no? Y va a haber una masacre popular, ¿no? Esto va a tener consigo que surjan los soviets, que son los consejos de obreros, campesinos y soldados, los cuales se van a empezar a reunir y van a establecer un parlamento en Rusia, ¿no? Que es la famosa Duma. Va a ceder también el zar en esta época. Entonces, todo esto, muchachos, ya te daba la idea de que iba
de que la situación estaba en realidad muy complicada. Ahora, veamos aquí. Tenemos que recordar dos momentos importantes dentro de la Revolución Rusa. La Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. ¿Bien? La Revolución de Febrero, y ese es un calendario diferente. En realidad, si nos queremos ver nosotros, de seguro si tú lo vas a leer, te vas a enterar de que la Revolución de Febrero para nosotros está en marzo. Y la Revolución de Octubre para nosotros está en noviembre. Y es que Rusia tenía un calendario diferente al nuestro. ¿Bien? Entonces, esta Revolución de Febrero empezó en Petrogrado, y fue motivada a partir de que Rusia empieza a perder constantemente batallas, y Rusia va a ser golpeada duramente por Alemania. Entonces, el pueblo exigía la caída del zar, el pueblo exigía el retiro también de las tropas rusas en la Primera Guerra Mundial. Entonces, eso es algo que se exigía, ¿bien? Algo que se exigía. Ahora, se va a instalar este gobierno provisional, el zar va a caer, ¿bien? Y va a entrar un líder, el menchevique, te vuelvo a repetir que los mencheviques sean de centro, llamado Alexander Kerensky, ¿no? Kerensky entra a un gobierno provisional y Kerensky va a continuar la guerra, a pesar de que mucha gente pedía que la guerra se acabe. También pedía una revolución agraria, ¿no? Una revolución de la tierra, ¿no? Una reforma agraria quería, ¿no? Entonces, las medidas de Kerensky para la gente radical que quería un cambio radical era muy de centro, ¿no? Entonces, Rusia va a continuar todavía en la guerra y esto va a generar pues que que se partan los soviets, ¿no? Que estén los bolcheviques por un lado acusando a los mencheviques pues, de no realizar los cambios que Rusia esperaba. Así que se va a dar en octubre, la revolución de octubre, que como te voy a repetir, según nuestro calendario fue en noviembre, donde ahí están los soviets, ¿no? Los soviets conformados por los bolcheviques van a tomar el poder, ¿bien? Van a tomar el poder y van a establecer la famosa dictadura del proletariado, ¿no? Esto es lo curioso y lo paradójico que ha tenido la Revolución Rusa, ¿no? Porque la Revolución Rusa y el socialismo te habla de igualdad, pero aquí va a haber una dictadura del proletariado, ¿no? Y tú sabes que al existir una dictadura, pues el marco legal y de los derechos se restringen, ¿no? Y el líder de esto va a ser Lenin, pues, ¿no? Ahora, Lenin va a tomar medidas que van a ir en contra de lo que tú podrías decir la democracia. Y esto genera incomodidad de la gente, lo que va a traer consigo la famosa guerra civil, ¿no? Con el ejército rojo ahí, pues, ¿no? Trotsky, por ejemplo, ahí aparece, ¿no? Que forman las tropas rusas de los bolcheviques, ¿no? Y bueno, la guerra civil termina con el triunfo de los bolcheviques y con el comunismo, que va a instalar el comunismo de guerra, bueno. ¿Qué significa eso, muchachos? Va a golpear duramente a todos los opositores al régimen, ¿no? A todos los opositores al régimen. Va a ser acusado también de muchas muertes, ¿no? De muchas muertes. Tanto Lenin como el que sigue, que va a ser Stalin. Entonces, eso es lo que te digo que es la paradoja, pues, ¿no? Lo paradójico porque se supondría que bajo la premisa del socialismo, que es una igualdad, ¿no? Y todo ello, y igual el tema del, del comunismo de guerra, pues fue algo que obviamente generó muchas críticas posteriores, ¿no? No en ese momento, porque obviamente en ese momento la gente rusa apoyó pues la revolución de Lenin, ¿bien? El comunismo de guerra, qué tenía como función, muchachos? La nacionalización de industrias. Muchas industrias internacionales privadas formaron parte de Rusia. Bien, también las tierras, el Estado va a tomar la posición de las tierras y las va a repartir y va a hacer una reforma agraria. Y la anulación también de los pagos de deuda externa porque Rusia no venía con buenos momentos. ¿Bien? La consigna de Lenin, paz, pan y tierra, ¿no? Todo el poder para los soviets, ¿no? Es la tesis de Lenin. Luego Lenin también establece la nueva política económica, la NEP, muchachos, el cual va a permitir la propiedad privada de la mediana agricultura y las nacionalizaciones, ¿no? O sea, va a haber una nacionalización, un proceso de nacionalización. Significa que el Estado ruso va a tomar el poder de las empresas, ¿no? Y miren, chicos, Lenin pues va a promover la fundación también de la URSS, ¿no? De la Unión Soviética, y muchos países luego se van a sumar pues a este proyecto, ¿no? Este proyecto conocido como
la URSS, ¿no? La famosa Unión Soviética. Increíble, ¿no? Va a crecer bastante, ¿no? A los, recuerdo que a los socialistas el día de hoy se le llama gente de izquierda, ¿no? Y a los capitalistas se le considera gente de derecha. Bien, chicos, otro intento también importante fue los planes quinquenales. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Muchachos, Lenin va a fallecer, y ante ello va a entrar, parecería de que el que tenía que entrar después de Lenin era el famoso Trotsky, pero va a entrar Stalin, ¿no? Stalin. Un militar, una persona cercana también a la revolución que había pasado inapercibido hasta hace tiempo, ¿no? Pero Stanley va a ser un dictador, ¿no? Va a ser una persona que va a generar en Rusia convertirla en la segunda, bueno, no sé si en ese momento era la segunda, pero entre las dos primeras potencias mundiales, ¿no? Al igual que Estados Unidos. Ellos tienen una planificación en los famosos planes quinquenales, que eran planes de cada 5 años se tenía que revisar justamente cómo iba el tema económico en Rusia y ver si se mantenía todavía las medidas tomadas o se podía modificar, ¿no? Esta idea de proceso económico era para industrializar la agricultura, pues, ¿no? Para sostener también la industria pesada. Reemplazó a la NEP, a lo que te dije hace un rato de Lenin, y bueno, pues cada 5 años, ¿no? ¿Qué logró esto? Logró el desarrollo industrial y el desarrollo también militar. Rusia empezó a militarizarse, empezó a industrializarse, y esto pues va a traer consigo también un crecimiento, porque Rusia es gigantesca, ¿no? Ahora, chicos, en los gobiernos fascistas van a surgir a partir de qué? A partir del crack del 29. El crack del 29 va a darle el impulso a estos gobiernos. ¿Por qué? Porque la gente estaba viviendo mal. Entonces, al la gente vivir mal, la gente necesitaba ese empujón nacionalista, pues, ¿no? Es como que el día de hoy el Perú está en quiebra, imagínate, ¿no? El Perú está en quiebra, el Perú está mal económicamente, socialmente tenemos problemas, y viene la guerra con Chile, pues, ¿no? Y viene un personaje que te va a motivar a que tú vayas a la guerra, ¿no? Y seguro tú tal vez, ¿no? Vas a sacar tu patriotismo y vas a ir al conflicto, vas a ir a la guerra, ¿no? Con tu bandera, ¿no? Y todo eso. Entonces, a veces hay momentos en crisis donde estas ideas, que son ideas más de choque, van a calar un poco más en la población, ¿no? Ahora, mm, fue apoyado también por el burgués nacionalista. Este burgués nacionalista significa un empresario que no quiere competencia extranjera, ¿no? Y van a reprimir a todas las organizaciones liberales y de izquierda, pues, ¿no? Es decir, los gobiernos fascistas son gobiernos que no se llevan muy bien con los comunistas, ¿no? Con los socialistas. Curiosamente, igual Hitler firma un tratado de no ataque con Lenin, ¿no? Perdón, con la Rusia de Stanley, ¿no? Bien, chicos, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Profe, y Alemania, perdón, Inglaterra, Francia, ¿no se dieron cuenta de esto que estaba pasando y no hicieron nada? En realidad, chicos, Inglaterra y Francia tenían problemas también internamente, y es por eso de que su presencia dentro de estos territorios van a ser casi mínima, pues, ¿no? Y es por eso de que, por ejemplo, Churchill critica eso, ¿no? Critica bastante eso. Critica que Alemania permitió, ¿no? Permitió que Hitler llegue al poder, ¿no? Porque tuvo que haber intervenido antes. Ahora, chicos, en Italia tenemos el fascismo, bien, por Benito Mussolini. El, Benito Mussolini toma el poder en la marcha hacia Roma en el 22, y tuvieron el apoyo también de la Iglesia Católica en Roma. ¿Sabes cómo se llamaba el ejército de Mussolini? ¿Alguien ha leído alguna vez eso? Disculpe, profesor, ¿cuál ¿Alguien es la sabe? pregunta? ¿Alguien sabe cómo se llamaban el ejército de Mussolini? ¿Cómo le decían a los soldados de Mussolini? ¿Cómo le decían a Mussolini? Excelente, las camisas negras. A los soldados, amigo, a los soldados. Las camisas negras, muy bien, excelente. Mm, Ellos también van a tener el apoyo de la Iglesia Católica, van a tener una cercanía bastante una cercanía constante con los nazis, ¿no? Y en Alemania, muchachos, surge Hitler, ¿no? Adolf Hitler, es pues este personaje que es un ultranacionalista, es una persona
que aparece en los bares de Alemania, ¿no? Ahora en los bares del Perú la gente llora, ¿no? La gente escucha chacalogón, ¿no? Esta cumbia, chicha, ¿no? Y se pone a llorar por su ex, capaz, ¿no? Entonces, en los bares de Múnich, en los bares de Alemania, la gente no hacía eso, pues. La gente hablaba de política. Y mucha gente discutía de por qué Alemania había caído en la guerra mundial. Y es ahí donde aparece Hitler, ¿no? Como un orador. Eso sí, tenemos que reconocer que Hitler es un buen orador, ¿no? Y ante ello, claro, dan un intento de golpe en el famoso Push de Múnich, ¿no? Donde no lo logra alcanzar. Algunos mencionan de que pues hay una traición hacia Hitler. Lo van a meter preso, donde luego va a escribir Mi Lucha, que no es, o sea, los que han podido leer Mi Lucha y los que van a leerlo tal vez saben de que ese libro, literalmente hablando, no es tan destacado, pero tuvo una gran cantidad de copias porque fue Hitler. Después todo el mundo se enteró quién era ese personaje, pues, ¿no? Y bueno, pues chicos, ahí estaba lo que dijo nuestro amigo hace un rato, creo que fue Fabricio, acerca de los famosos sudeste, ¿no? Que es la parte de Checoslovaquia, un país que había aparecido a partir de de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los sudestes se van a repartir, ¿eh? Entre dos. En realidad, Checoslovaquia va a ser invadida una parte por Alemania y otra parte por la URSS. De chicos, también impuso las ideas del espacio vital para ellos, para los nazis, los alemanes deben tener la hegemonía de toda Europa. El antisemitismo, ¿no? La persecución a los judíos. Acusaban a los judíos, chicos, de no haber apoyado la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Sé que no es justificación, sé que no es nada por el estilo, pero mucha gente cree que los nazis odiaban a los judíos solamente porque eran buena gente, porque eran malos, ¿no? Y eso es falso, pues. Los nazis justificaban su odio hacia los judíos debido a que muchos judíos eran los dueños de los negocios. Los judíos eran dueños de los negocios, tenían ingresos, tenían muy buena vida, y algunos mencionan de que ellos explotaban a los alemanes, ¿no? Generando el rechazo, la molestia, ¿no? Y también mencionan de que los judíos no quisieron financiar económicamente a Alemania y es por eso que Alemania cayó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ante ello, los nazis tienen un odio tremendo por los judíos y se va a ver reflejado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el falangismo, chicos, en España, donde aparece Francisco Franco, ¿no? Este personaje que hasta el día de hoy es muy cuestionado es muy cuestionado en España, ¿no? Mucha gente debate sobre este personaje, ¿no? Aquí, chicos, en España se va a dar la famosa Guerra Civil Española del 37-39, donde es el ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Se va a juntar, por un lado, los gobiernos autoritarios como Franco, como el gobierno de Franco, que son fascistas, apoyado obviamente, impulsado por el fascista y los nazis, y por el otro lado se van a juntar todos, los socialdemócratas, los anarquistas y los socialistas. O sea, se van a juntar tanto gente capitalista como también gente socialista, se van a juntar para hacerle frente a ello. A pesar de eso, el gobierno de Franco logró vencer y va a tener muchas décadas en España. No sé si tú has visto esta pintura que se llama La Guernica de Picasso. Ahí está justamente el bombardeo pues, que se hacían en la Guerra Civil Española, ¿no? Curioso para esta época, porque antes no se bombardeaban las ciudades, se bombardeaban los lugares, el conflicto se daba en lugares determinados donde había soldados y soldados. En la Guerra Civil Española ya se comienzan a atacar lugares que no están armados. Y eso lo vas a ver en la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial van a entrar con todas las ciudades y van a saquear las ciudades, ¿no? Bien, chicos, y bueno, aquí entramos a la Segunda Guerra Mundial, del periodo de 39 al 45. Se van a formar, como tú lo sabes, bloques. Por un lado está la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y el Japón de Hideyoshi Tojo, ¿no? El Japón de Tojo. Y por otro lado están los aliados con Francia, con Charles de Gaulle, con Inglaterra de Winston Churchill, perdón, con la URSS de Stanley, Losif Stanley, me pone a tu hijo Losif. Y pues Estados Unidos con dos presidentes, primero el presidente Roosevelt y por otro el presidente Truman, ¿no? Pues de esta manera, muchachos, van a formarse los bloques. Estados Unidos es una campaña televisiva
asombrosa para poder convocar a gente que se sume a la guerra, ¿no? Aparece esta figurita de este personaje que luego lo conocen como el tío Sam, ¿no? Y por otro lado están los grandes, todos apoyados en Inglaterra, perdón, en Alemania, pues, ¿no? Si bien es cierto, chicos, Japón ha tenido un crecimiento importante, e Italia también, el bravo de esta, por así decirlo, coloquialmente hablando, el bravo de esta, de esta coalición era Alemania, pues, ¿no? Era la industrial. Bien, chicos, y veamos aquí. Las causas son la política expansionista alemana, el revanchismo alemán, lo que se conoce como el famoso revanchismo alemán, debido a que fue duramente golpeada por el Tratado de Versalles, la Gran Depresión, ¿no? Que hizo posible que los fascistas y los comunistas tomen poder, debido a que fue la crisis del capitalismo, y el fracaso de la Sociedad de Naciones, ¿no? Que fue una institución creada después de la Primera Guerra Mundial que obviamente fracasó. Chicos, recuerda que Alemania invade Polonia, ¿y por qué? Porque en esos lugares habían yacimientos petroleros, ¿no? Y esto va a ser vital para los conflictos. A ver, chicos, la ofensiva del eje, recuerda, el eje, ahí tienes el eje, o sea, es la ofensiva de Alemania. ¿Sí? Está la famosa, bueno, acá vas a perdonarme mi alemán no tan fluido, pero está el Blitzkrieg, que es la guerra relámpago, ¿no? Una de las razones del por qué se perdió la Primera Guerra Mundial bajo el análisis alemán es porque Alemania tuvo que pelear dos frentes, dos flancos, ¿no? Tanto el lado occidental con Francia como el lado oriental con Rusia. Entonces, ahora la idea es, pues, acabar con un flanco rápido, ¿no? Y pues, esta guerra va a tener consigo de que Alemania toma la iniciativa y va a tener grandes conquistas. Invade Polonia, ¿no? Llegó a establecimientos de Noruega, donde hay petróleo. Invade Francia, Francia lo quiere aguantar así como lo aguantó con las trincheras, y pues obviamente eso ya no se va a poder. Y Francia se va a dividir en dos, ¿no? Una Francia tomada por por la gente alemana, y otra zona, pues, y otra zona de Francia conocida como el gobierno de Vichy, ¿no? Que estuvo al mando del general Pétain, ¿no? Entonces Francia cayó. Chicos, si tú vas a Francia y a París y gritas viva Hitler, te van a agarrar palos, ¿eh? Te van a agarrar palos, la policía te va a meter presa porque mal recuerdo hacia Alemania. Luego se va a dar el bombardeo a Inglaterra, miren, donde ahí se va a dar una gran cantidad de batallas, ¿no? Los nazis desplegaron su operación León Marino, ¿no? Y Churchill, pues también, ¿no? Resisten el bombardeo nazi, ¿no? Fue un ataque duro, un ataque duro. Inglaterra es un poco más complicada de conquistarla porque geográficamente Inglaterra es una isla, pues, ¿no? Es una zona insular. O sea, va a ser más complicado poder invadir Inglaterra que Francia, que está al costado que está al lado occidental de Alemania, ¿no? Y también está la África Corps, bien chicos, donde los nazis invaden la zona norte de África. El objetivo era dominar los yacimientos petroleros del cercano oriente. Y ahí aparece Edwin Rommel. ¿Alguien sabe cuál era el apodo de Edwin Rommel? ¿Alguien sabe cómo le decían? ¿Cuál era su apodo? ¿Ahí? ¿No lo saben? Póngame, si no lo saben, póngame, chicos, no hay ningún problema, ¿eh? Pearl Harbor, profesor. Sí, no lo sabes, él le decían el zorro del desierto, amigo. El zorro del desierto. Perdón, Erwin Rommel. Sí, Edwin Rommel, sí, el zorro del desierto, ¿eh? Bien, chicos, y bueno, ahí se comienza a dar, ¿no? Recuerda de que antes de que inicie la guerra, años antes de la guerra, Alemania y Rusia y la URSS habían firmado un tratado de no ataque, ¿eh? Curioso, porque políticamente se llevaban tan mal, porque los nazis perseguían a los socialistas, a los comunistas, ¿no? Porque la URSS tenía una mala imagen de los nazis por ser ultra conservador, entonces se llevaban mal políticamente, pero lo curioso fue que firmaron un tratado de paz, ¿no? Anterior a la guerra. Luego, chicos, se va a dar la invasión a la URSS, ¿no? La expedición Barbarroja, donde Stanley organizó la Guerra Patria y va a repeler a los nazis, ¿no? Chicos, los nazis tienen un accionar de guerra rápido, ¿no? Entonces, van a lograr grandes conquistas porque atacaron rápido, pues, ¿no? Pero eso le va a traer consigo también desgastes. La idea de los nazis era dominar Francia y luego dominar la parte de Rusia
y luego centralizarnos nada más en Inglaterra y que venga a Estados Unidos, ¿no? Que Japón se encargue de Estados Unidos. Pero la URSS va a aguantar. Y hay que ser sinceros, chicos, en realidad es la URSS la que aporta más a derrotar a Hitler. Luego se da el bombardeo de Pearl Harbor, donde Estados Unidos pues disputa el dominio del Pacífico Sur. El pretexto, los japoneses bombardean Pearl Harbor. Esto va a ser tomado como pretexto para que Estados Unidos ingrese a la guerra en el 41, ¿no? Estados Unidos le va a devolver un cariñito a los japoneses, ¿no? Bien, chicos, entonces ahí fue. Ya lo paralizaron a Hitler, ya no avanzó como había avanzado en Francia, entonces ahora viene la contraofensiva. Ahora sí los aliados atacan. Bien. Las victorias de los aliados, muchachos, en Stalingrado, bien, en Rusia, en la URSS, los nazis fueron derrotados y fueron expulsados. El plan Urano se aplicó aquí. Poco a poco los nazis fueron cediendo territorio y se comenzó a dar el crecimiento, ¿no? de la URSS, ¿no? El ejército rojo le decían a la URSS, ¿no? Así como para los alemanes, perdón, para los italianos eran las camisas negras, los de la Unión Soviética se llamaban el ejército rojo, ¿no? Bien, por el otro lado, chicos, está el Alamein, donde el Rommel, el zorro del desierto, va a ser derrotado, los aliados van a recuperar el norte de África, y eso es quitarle el acceso al yacimiento petrolero del cercano oriente. África no es un país, no era una región donde se tenía que pelear la guerra, porque África eh, no forma parte del conflicto, pero sí era vital debido a que en esa zona de África, en esa zona del norte de África, había yacimientos petroleros. Pero si tú le quitas el yacimiento petrolero a Hitler, le estás quitando el ingreso económico. ¿Bien? Luego se da, chicos, el combate de Midway en el Pacífico Sur, donde pues la Armada estadounidense aniquiló, chicos, a la flota japonesa, ¿no? Fue una gran victoria alemana, norteamericana, sin lugar a dudas, ¿no? Bien, mientras que los aliados empezaron a ganar poco a poco mayor cantidad de territorios, Hitler comienza pues a tomar decisiones en el momento, ¿no? Inicia su llamada solución final y comienza a dar el exterminio de los judíos, ¿no? Todos los judíos van a ser exterminados en lo que se conocen como los campos de concentración, ¿no? Está, por ejemplo, Auschwitz, ¿no? Sobibor, que son los lugares donde los judíos van a ser quemados, ¿no? Los campos de exterminio. De esto hay bastante, chicos, ¿ah? No sé si ustedes habrán visto El niño pijama rayas, la película El pianista, o la película La lista de Churchill, ¿no? Que creo que está en algunas plataformas. ¿Han visto esas películas? Pero los juicios de Nuremberg vienen después, ¿no? Vienen después. Claro, son los juicios que se le aplican a todos los nazis, pues, ¿no? Por las barbaridades que se hicieron. Bien. Entonces, hay bastante de eso, ¿no, chicos? Hay bastante de eso. Bien. Hoy te voy a dar una lista de algunas películas que te recomiendo que puedas ver para, ¿no? agregarle un poquito más de información, pero obviamente recordando de que una cosa es la historia y otra cosa diferente las películas que le agregan siempre un toque ficticio, ¿no? Bien, chicos, entonces ahí luego viene la conferencia de Teherán, en donde los grandes se reúnen. Aquí están los grandes: Stanley, está Roosevelt, y acá está también nuestro amigo Churchill, representando a Estados Unidos, a la URSS y a Inglaterra, en donde pues Estados Unidos definió que va a ingresar a Europa Occidental. Este día se llama el famoso día D, el desembarco en Normandía. Siempre se dice hasta el día de hoy, el día D es el día definitivo, ¿no? El día que va a generar el cambio. Para ti el día D será el día que ingreses a la universidad. Cuando salgan ahí en tu código que hayas una vacante, sería tu día D, ¿no? Tu día definitivo. O sea, tu último examen que define eso es el día D. Entonces, para ellos, el día D fue justamente el desembarco norteamericano en Normandía, ¿no? Este desembarco, muchachos, trae consigo que los aliados ingresen a Francia y logren recuperar Francia. Entonces ya Alemania tiene que replegarse, pues, ¿no? Tiene que replegarse. Ya ha sido atacado en el frente oriental y ahora lo están replegando en el frente occidental. Entonces, poco a poco, Alemania tiene que ir perdiendo territorios, cediendo territorios y concentrarse en su capital, ¿no? En Berlín. Y chicos, los aliados también invaden Italia, le ponen a Mussolini, luego Mussolini vuelve al poder por el apoyo de los nazis, pero al final el Duce, que es el apodo con el que se le conoce a Mussolini, bien, va a ser ejecutado el 28 de abril del 45, y acerca a finalizar la guerra, ¿bien? Veamos aquí.
Luego se va a dar la conferencia de Yalta, donde los tres grandes, de nuevo te vuelvo a repetir, los grandes, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS, van a definir pues la división alemana, ¿no? La idea de Alemania era dividir Alemania, también Corea, para, para, para no ser tan duros tal vez con Alemania en ese momento, porque recuerdo de que Alemania había tenido, la razón de la Segunda Guerra Mundial es el revanchismo alemán, ¿no? También se va a dar, se va a comenzar a conversar acerca de los juicios de los crímenes de guerra, lo que su compañero hablaba hace un rato sobre los juicios de Nuremberg, y los acuerdos de la ONU, ¿no? Que es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, que va a aparecer en esa época, ¿no? Ahora, el fin de la guerra, muchachos, los fascistas fueron derrotados en Europa, ¿no? Berlín fue tomada por los soviéticos. Te vuelvo a repetir que si tú pones una balanza, ¿quién aportó más para acabar con Hitler? Son los soviéticos. Había una represalia histórica entre ellos. Hitler se va a suicidar. Hay una película que se llama El hundimiento. Te recomiendo que la veas. Está en internet. El hundimiento, para que veas sobre la caída de Hitler. Bien, y bueno, el único país que continuaba con esta ideología era el de Toho, con Japón, de Japón, y pues Estados Unidos le va a regalar un cariñito, pues, ¿no? Un cariñito le va a dar, y le va a lanzar dos bombas atómicas, pues, ¿no? Las famosas bombas atómicas enviadas por el presidente Harry Truman, ¿no? En el conocido Proyecto Manhattan, ¿no? Que luego también van a ser muy criticados. Bien, chicos, aquí está el Ejército Rojo entrando a Berlín, cambian la bandera nazi por la bandera de la URSS, y pues esto va a traer consigo también el fin de la guerra. Bien, consecuencias, muchachos, la creación de la ONU en la conferencia de San Francisco, la división de Alemania en la conferencia de Potsdam, donde se va a estar la parte que le toca a la URSS, a Inglaterra, a Francia y a Estados Unidos, pero al final, chicos, todo este bloque se va a ser influenciado por el bloque capitalista, y acá se va a formar el famoso muro de Berlín, ¿no? Pero eso más adelante, este amigo Fabricio, ya en plena Guerra Fría. Una vez de que se acaba con los nazis, ¿no? Con los fascistas, pues el capitalismo y el socialismo se dividen y inicia la famosa Guerra Fría, ¿no? El claro ejemplo de eso se da en Corea, ¿no? Corea va a ser dividida en dos, en la Corea del Norte comunista y la Corea del Sur capitalista, ¿no? Y chicos, también se inició el proceso de descolonización. Alemania, perdón, sí, Alemania, Inglaterra, Francia van a estar golpeadas duramente y eso va a generar que sus colonias se comiencen a independizar, ¿no? Eso lo vamos a ver la próxima semana, conocido como la descolonización del siglo XX. Y bueno, se va a dar inicio a los juicios de crímenes, como los juicios de Nuremberg, que estaba mencionando su compañero hace un rato, y también en Tokio, ¿no? Así que chicos, esto va a generar consigo el inicio de la Guerra Fría. Bien, muchachos, espero que te haya gustado mi clase. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? Sí, sí, chicos. Lamentablemente queda corto el tiempo, ¿no? Sí, Y profe. son temas tan interesantes que quedan cortos, pues, ¿no? Te recomiendo algunas películas porque te había dicho. Primero te di las claves, ¿ya? 1B, 2D, 3A, 4E, 5A, 6C, 7B, 8C y 9D, ¿ya? 9D y 7 y 10C. A ver, por ejemplo, hay una película de Hitler que se llama El ascenso del mal. Eso está en YouTube, hay dos partes, puedes verla. También hay una película, El hundimiento, que habla de los últimos días del gobierno nazi en Berlín. Hay una película, hay una serie, que si no me equivoco está en Netflix, que se llama Los últimos Zares, que habla justamente de los últimos momentos de Nicolás II y el ingreso de la Revolución Rusa. Mm, bueno, una película ambientada en el Crack del 29 es El Luchador, se llama una película de El Luchador, del mismo actor que hizo El Gladiador, igualito, el mismo actor, pero que se llama El Luchador, o El Peleador, creo que se llama. Es ambientada en el Crack del 29, la gente se moría de hambre, la gente vivía como invasiones, ¿no? Que se estaban en las ciudades y la gente vivía afuera en las calles, ponía su carpa, su techo, porque en Nueva York no había nada. Bien, chicos, entonces ahí te voy recomendando y espero que en tu tiempo libre lo puedas ver, bien, chicos. Bien, chicos, entonces aquí nos quedamos. Voy a parar la grabación. Ha sido un placer.